Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en que estén mirando este video. Hoy vamos a seguir con el trabajo práctico 12, 13 y 14. Monólogo y vamos a terminar con la entrevista. Así que vamos a pasar con el video sobre la entrevista que van a tener que ver. Vamos a compartir pantalla. Cuando estás haciendo un documental, la entrevista es uno de los recursos más importantes que tenemos para buscar y brindar información. Se trata de hacerle preguntas a alguien que sabe sobre el tema que contaremos en nuestro video, como la profesora, que ahora nos va a explicar cómo hacer una entrevista. Bueno, empezamos por la presentación de la entrevistada. Muy bien, me llamo Mercedes Bustamante y soy profesora de segundo año. O también se me puede presentar simplemente con gráfica. ¿Y en qué caso se usa la entrevista? Se usa para contar un hecho que pasó y que no vivimos. Puede ser una pelea, un partido de fútbol, un viaje. Entonces entrevistamos al protagonista del hecho o a un testigo del hecho. También se utiliza para saber la opinión de alguien sobre un tema, por ejemplo, qué opinan los padres sobre el secundario. Entonces ahí te conviene tener varios testimonios. O también para saber qué opina un experto sobre un tema que sabe mucho. Ah, como usted ahora. Bueno, sí. ¿Y estamos bien así para hacer la entrevista? Más o menos, porque así sentados lado a lado podría confundirse quién es el entrevistado y quién es el entrevistador. Incluso también puede confundirse el nombre del zócalo. Ah, bueno, en ese tema usted es la que sabe, profe, así que... Que el entrevistador y el entrevistado aparezcan encuadrados de diferente manera ayuda a distinguir quién es el que más va a hablar. Y también le da más protagonismo al entrevistado. Entonces, ¿el entrevistado es el protagonista? Generalmente sí, pero también puede pasar que el entrevistador tenga una presencia significativa, ya sea porque guía la entrevista hacia donde más le interesa o porque emite sus propias opiniones, por ejemplo. ¿Y hay mucha diferencia entre que el entrevistador aparezca delante de cámara haciendo las preguntas o que esté fuera de cámara sin que se lo vea? No hay mucha, pero el hecho de que no aparezca le da todavía más protagonismo al entrevistado. ¿Así está bien? Así está perfecto, muy bien. Y el entrevistado, que en este caso soy yo, tiene que contestar mirando a cámara. Por eso está muy bien donde te ubicaste, bien cerquita de la cámara. ¿Por qué? Porque si yo contestara, por ejemplo, al costado, sí, no, queda un poco raro, ¿no? En cambio, si te contesto a vos bien cerquita de la cámara o mismo a la cámara, pareciera que le estoy prácticamente hablando al espectador. ¿Y esa imagen queda siempre igual? Sí, pero bueno, si querés darle algo de variedad, podés mostrar un gesto expresivo del entrevistado. Por ejemplo, haciendo zoom a la boca o a las manos o algún objeto significativo de su entorno, para luego volver al plano más abierto. Esto hay que hacerlo de una manera muy prolija durante la filmación, porque es algo que después no podés arreglar en la edición, porque cortarías la continuidad de sonido. ¿Y en cuanto a las preguntas? Para ser claros al preguntar y no olvidarnos de nada importante, lo más conveniente es tener redactadas las preguntas de antemano. Y también tienen que guardar un orden según el contenido del tema. ¿Por qué? Porque es importante que las respuestas tengan cierta coherencia y que sean entendibles para el público. Por ejemplo, una de las tácticas es empezar preguntando lo más sencillo para llegar a lo más complicado.
¿Y siempre tiene que aparecer el entrevistador, ya sea delante o detrás de la cámara? Muy buena pregunta. El entrevistador puede aparecer delante de la cámara, detrás de la cámara o no aparecer en absoluto. En ese caso, el entrevistado va a contestar la pregunta retomando la pregunta como si no se hubiera hecho. ¿Y qué quiere decir retomando la pregunta? Retomar la pregunta quiere decir elaborar la respuesta como si fuera una oración completa. Y generalmente se usan las mismas palabras de la pregunta como acabo de hacer yo. ¿Algo para agregar? Sí, que la entrevista puede resultar un poco estática. Por eso es conveniente usarla en videos de corta o mediana duración. Si van a hacer un video largo, por ahí es mejor combinarlo con otros recursos como pueden ser imágenes de archivo o gráficas explicativas. Gracias, profe. Una entrevista ejemplar. La entrevista es mayormente un recurso del documental, pero también puede utilizarse en la ficción. Puede ser que haya una entrevista dentro de la historia que estamos contando o que a través de una o varias entrevistas vayamos develando lo que queremos narrar. Bien, ahí tenemos el tema de la entrevista. Y ahora vamos a compartir pantalla con el texto para ver cuál es la actividad de hoy. Observar el siguiente video y luego indicar qué diferencias se producen entre una entrevista gráfica, como la leída en el apunte de clases, y una entrevista filmada con la que presenta el video. Ahí van a tener que tener en cuenta el tema de la preparación, el tema de enfocar al entrevistado y el entrevistador estar en un segundo plano, casi escondido, o como se ve en la primera parte, que solamente se le ve la espalda o la nuca al entrevistador, y quien lleva el papel más importante es el entrevistado, ¿sí? Las tomas, cómo lo enfocan el entrevistado es muy importante. Bien, acá les dicen planeamiento de la entrevista, la traducción de la oralidad, pasamos la formalidad de la lengua, y en la actividad 13, después de haber leído de qué manera se realiza una entrevista, qué cuestiones se deben tener en cuenta en su planificación, realización y transcripción, realizar una entrevista a quienes ustedes crean pertinente. Un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, un vecino notable del barrio, alguien significativo en sus vidas. Y luego transcribirla con las pautas dadas en el apunte de clase. Pueden ayudarse filmándola con su celular, de este modo estamos agregando la posibilidad que nos dan las nuevas tecnologías. Bien, si no pueden filmarlo con el celular, también pueden grabarla con el celular. Así que ahí van a tener la actividad 13. Así que la 12, analizar la diferencia entre la entrevista escrita y la entrevista por video, ¿sí? Donde haciendo un video se resalta el entrevistador. La entrevista escrita van a planificar las preguntas, van a hacer las preguntas y después le van a preguntar. Así que puede ser una familia, amigo, un compañero de trabajo, un vecino notable del barrio. Está bueno buscar a alguien que admiren y que necesiten conocer, o alguien significativo en sus vidas. Puede ser un tío, un abuelo, un vecino. A alguien que conozcan le van a tener que hacer una entrevista. Y las preguntas las van a tener que anotar. Por ejemplo, si conocen a alguien
que, no sé, doma muy bien un caballo y le van a decir, ¿cómo domás los caballos? ¿Cuáles son tus técnicas? ¿Cuál es la técnica más conocida de amansamiento del caballo? ¿Sí? Todas preguntas, van a anotar aproximadamente 10 preguntas. Está, profesor. Muy bien. La actividad 13 van a tener que hacer una entrevista. Recuerden que ustedes pueden elegir a un familiar, a un amigo, a un compañero de trabajo, a un vecino o a alguien significativo de sus vidas. Van a preparar las preguntas, aproximadamente 10 preguntas, y le van a hacer la entrevista. Bien, después pasamos al monólogo. Hasta aquí, en este módulo, nos acercamos a géneros discursivos no ficcionales, relacionados con la praxis de los medios de comunicación, tipologías textuales que comparten la estructura argumentativa de manera relevante o principal como una nota de opinión o secundaria como una entrevista. Ahora vamos a dedicarle un momento de esta última clase a un género ficcional encuadrado dentro de los géneros literarios, el teatro. ¿Por qué lo hacemos? Porque la estructura argumentativa también puede formar parte de un texto de invención. No va a constituirse como la estructura principal, ya que al igual que en la entrevista, el teatro se organiza principalmente con el entramado dialogal. Sin embargo, las argumentaciones de los personajes, lo que piensan y sienten, los momentos que recuerdan y las acciones que futurizan en sus reflexiones, nos ayudan a conocerlos mejor. Bien, entonces acá van a ver el monólogo, en donde el monólogo se va a ver a un personaje hablando y teniendo argumentaciones en una obra de teatro. Por ejemplo, el monólogo de la obra de Hamlet de William Shakespeare. Ser o no ser, he aquí el problema. ¿Qué enaltece más al espíritu? ¿Sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna? ¿O tomar las armas contra un mar de calamidades y haciéndolas frente? Acabar con ellas, morir, dormir, nada más. Y suponer que con un sueño podemos poner fin al dolor en el corazón y a las 1000 conmociones naturales que la carne ha heredado. Esto sería un final para anhelar devotamente. Morir, dormir, dormir tal vez, soñar. Sí, ese es el inconveniente, porque necesariamente vacilamos ante los sueños que vendrán con ese sueño de muerte, una vez liberados del torbellino de la vida. En este mismo pensamiento, el que prolonga los días de infortunio, porque ¿quién soportaría los azotes y los insultos del mundo, los abusos del opresor, las afrentas del soberbio, los tormentos del amor desairado, la dilación de la justicia, la insolencia del poder, los desprecios que el paciente mérito recibe del indigno, cuando uno mismo podría encontrar la paz en la hoja desnuda de una daga? ¿Quién querría soportar las duras cargas, gemir y sudar bajo el peso agotador de la vida, si no fuera por el temor de algo después de la muerte? Esa ignorada región cuyos confines no vuelve a atravesar ningún viajero, temor que confunde la voluntad y nos induce a soportar los males que nos afligen, antes que a volar hacia otros que desconocemos. De esta manera, la conciencia hace de todos nosotros unos cobardes, y así el límite natural de la resolución empalidece en contacto con el pensamiento y empresas de alto vuelo e importancia. Por esta contemplación tuercen su curso y pierden su carácter de acción. Fíjense cómo este monólogo del joven y melancólico príncipe Hamlet se relaciona con el impacto que su temperamento sufre ante la terrible revelación dada por el fantasma de su propio padre, el rey, quien regresa de la muerte para pedirle a su hijo venganza. Un asesino es su hermano, el tío de Hamlet. Claudio, el fratricida, en un solo y cruel movimiento se queda con el reino y con la reina, ya que para asegurar su propia sucesión
al trono desposa a su cuñada. Así Hamlet se ve doblemente usurpado el lugar de su padre. Esta situación se expone en una dramática argumentación acerca del bien y del mal, del poder, de la soberbia y de la muerte. Bien, Hamlet argumenta ese malestar con respecto al tío. El tío le mató al padre, le asesinó al padre para ser rey. O sea, el rey fue asesinado por parte de su propio cuñado. Un bajón. Y encima, por parte de su propio hermano. Y encima se casa con su cuñada, ¿sí? O sea, con la mamá de Hamlet, para seguir siendo rey. Ahora vamos a ver otro texto literario en donde se ven argumentos. Se titula Datos personales. Me dijo nombre y apellido, Clara García. Me dijo edad, pude decirle, a veces una edad de vieja. Sonríe, porque es así nomás. Cuando, por ejemplo, quiero hablar con el Daniel y me dice, oh, no, hoy no, estoy ocupado, entonces me siento vieja. Y también cuando salgo a la calle y la gente anda con la cara tiesa, cuando me acuesto y me pongo a pensar, mañana otra vez al taller, en cambio, ¿vio señora esos días con poca humedad que una se siente como nuevo? ¿Nueva? Bueno, ahí tengo otra edad. Y cuando tomo el colectivo y me voy a la Salada, por ejemplo, también, mire señora, compare eso del viaje a la Salada con mi salida medio muerta del taller a las 6. ¿Se puede hablar de una edad que una tiene? Pero claro, él se refería a otra cosa, y entonces no le dije nada de todo esto, le dije 35 años. Me dijo nacionalidad, otro lío, porque cuando una se pone a pensar en las cosas más sencillas, descubre que no son tan sencillas. ¿Usted, señor, se puso a pensar alguna vez en las cosas sencillas? Hágalo. Es bárbaro lo que se puede descubrir. Mire, mis padres eran gallegos y los primos de mis padres también. Así que crecí entre gallegos y la otra gente hablaba distinto. De chica mi mejor amiga, ay, ¿por dónde andará ahora? Era Carmela. Y los padres eran italianos. Yo iba a la casa de ella, 2 piezas más en el fondo que la mía, y en la pared tenían un retrato de un señor que miraba con los ojos muy abiertos. Después supe que era Benito Mussolini. Bueno, en esa casa se hablaba de otra manera. Y en el taller tengo 2 compañeras de mesa. Una es correntina, se llama Alicia. La otra es jujeña y se llama Josefina. Bueno, habla y va viendo que no parece que hayamos nacido en el mismo país. Entonces tendría que decir, soy hija de gallegos, nacida en la capital, pero dije lo mismo que dicen la jujeña y la correntina. Les dije Argentina. Me dijo, ¿casada o soltera? Ay, pausita, soltera. Pero no 100%, pausita. Tengo una hija de 14 años, se llama Marta, está en segundo del liceo y va por la tarde. Por la mañana cose corpiños para el taller donde trabajo. Le puse Marta por la mejor amiga que tengo. Ay, miren, me parece mentira que yo sea la madre. Une las manos y mira hacia arriba conmovida. Es tan inteligente y tan fina. El padre, por lo que recuerdo, era simpático, pero no creo que fuera muy inteligente. Tal vez por falta de instrucción. A mí ustedes ya me ven que, ¿qué puedo esperar? Miren, yo pienso a veces en cosas muy tristes, pero cuando me quedé embarazada, claro, cuando mamá lo supo, había pasado bastante tiempo, miren, no me animaba. Ay, cómo se puso, ay, cosas más horribles, parecía loca. Cuando leo en los diarios que han torturado a alguno, yo pienso si será peor que lo mío cuando mis padres lo supieron. ¿Y todo por qué? Si uno la ve a Marta, puede preguntarse eso, ¿por qué tanto lío? Mi padre, que en paz descanse, después se puso chocho con la nieta. A mi madre la veo cuando charla con Marta y pienso, y si le digo ahora, mamá, ¿por qué hiciste tanto lío? No, claro que no se lo voy a decir. Ella tenía sus ideas en la cabeza.
Ahora todavía me aguanto cosas del chusmerío, pero yo la miro a Marta y me digo, ¿qué me importa? Marta es lo mejor que hice en mi vida. Una tía mía se murió soltera y sin hijos. Pobre, si por lo menos hubiera tenido un hijo, pero porque después de todo el marido es secundario si uno puede trabajar. Con la nena no me pude casar, porque una puede aguantarle a los hombres ciertas cosas porque no son perfectos y al fin de cuentas no tenemos nada mejor. Pero es algo personal. ¿Cómo podía meter en mi casa a un hombre que tiene que ver conmigo, pero no sé si se llevará bien con Marta? Es un asunto muy delicado y yo lo cuido mucho. Marta me dijo una vez, mamá, ¿por qué no te casás? Sos tan joven y tan linda. Sonríe enternecida. Así nos ven los hijos. Ahora estoy saliendo con el Daniel, pero las mujeres también tenemos sentidos. Vamos a ver qué pasa. Pero al fin de cuentas soy soltera, así que le dije soltera. Me dijo, ¿de qué se ocupa? Me levanto a las 6:30 de la mañana, pongo la leche al fuego y me meto en el baño. Mi madre me oye y se levanta y llega a la cocina antes de que se escape la leche. Después tomo el colectivo 42 en Chacarita y me voy a Pompeya al taller. Con las dos chicas que les dije, revisamos el trabajo de las costureras de afuera como Marta. Dale y dale, mirar corpiños. Cuando salgo veo un corpiño flotando en el aire. De las 12 a las 2 de la tarde tomo el colectivo para casa, como lavo las cosas en la pileta del patio, porque si la dejo a mamá, le ataca el reuma. Vuelvo al colectivo y de 2 a 6 sigo mirando corpiños. A las 6:10, otra vez el colectivo. Hago mi higiene personal y la de la casa. Comemos, escuchamos algunos noticieros para saber cómo marcha el mundo y nos vamos a dormir. Me ocupo de todo eso, pero claro, la pregunta era para saber si una es abogada o artista o profesora o portera o empleada. Y como yo no soy nada de eso, le dije, obrera. Me dijo, ¿dónde vive? En uno de esos departamentos antiguos de corredor, tiene 3 piezas y una piecita con escalera. Yo alquilo una pieza y la piecita. Antes mi mamá dormía en la piecita, pero ahora con las varices no puede subir, entonces pasó Marta arriba, que por otra parte le viene bien para estudiar. Claro que mamá se hace mala sangre porque se levanta mucho de noche. Es increíble el líquido que suelta y piensa que no me deja dormir, pero una se acostumbra. El problema es con la gente que nos alquila. Quieren que desocupemos y nos hacen la guerra. Sobre todo lo siente mamá, que se mete en la pieza cuando está sola para no oír cosas desagradables. A mí me respetan más porque tengo mi carácter, pero andamos como perro y gato. Y una comprende, pobre gente, necesitan el departamento. Pero, ¿qué se puede hacer? ¿Dónde me meto? Si alguien de ustedes sabe de un departamento, no importa que sea viejo y no esté pintado, si me hace el favor, deja dicho aquí a don Pascual del almacén, yo se lo voy a agradecer mucho. La verdulera me habló de una señora sola y enferma que quiere alquilar una parte para tener compañía. Vamos a ver si tengo suerte, pero como ustedes comprenderán, no era esto lo que me preguntaban. Así que dije, Ollero 3710. Me dijo, firme aquí. Me puse los anteojos de ver de cerca y firmé. Mira a la platea con complicidad, sonríe, se encoge de hombros, apagón. Julio Mauricio, 1919, El Teatro Breve Contemporáneo Argentino. Bien, el monólogo que leyeron está encuadrado en una situación específica. Clara García contesta solo 6 preguntas de una entrevista personal y cada una de ellas le dispara fragmentos de su vida, de tal manera que pueden reconstruirla y saber cómo es Clara, qué le pasa, cómo se siente, qué espera. Les proponemos asumir el rol de autores y reescribir el texto anterior, pero desde la voz de otro personaje, construido por ustedes y cuyas respuestas pueden agregar otras, al igual que las de Clara, les permita conocerlo. Pueden utilizar una de las siguientes situaciones e inventar una propia. Una mujer ante un formulario de internación hospitalaria, un o una inmigrante recién llegado al país ante una entrevista laboral, un joven respondiendo a una oferta de trabajo. El trabajo es muy sencillo porque van a tener que usar
la estructura del texto, datos personales. O sea, pueden arrancar nombre y apellido y le pueden decir Leandro González. ¿Edad? Y yo les podría contar que tengo muchos años, pero ¿cuántos años realmente son muchos años? ¿Realmente es la edad que uno vivió o una edad que uno desaprovechó? ¿Es esa edad que uno vivió siendo feliz? ¿O también puedo contar los años en que fui muy infeliz? ¿Puedo contar esos años de felicidad de la juventud? Y contaré esos años en donde realmente ni vale la pena contar los años. Entonces ahí van estirando y haciendo como una parte graciosa para responder al final. Pero claro, él se refería a otra cosa y entonces no le dije nada de todo esto, le dije 42 años, ¿sí? Entonces van a tener que usar esta entrevista como estructura para volver a escribir una entrevista tipo monólogo, en donde se van a observar distintos argumentos para responder a esas preguntas. Bien,